Vamos a ver. Voy a hacerlo un poco más grande. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Sí? Ya, doctor. A las 8:30 hay que comenzar hasta que vayan entrando los chicos al Zoom, porque acá todavía no han entrado. En que entren acá para comenzar, ¿sí? Solo 4 minutos. ¿Y ahora? Sí, ¿Cómo se ya, ve? doctor. Sí, ahora se ve perfecto. Ya. A ver, voy a ir pasándolos a ver si tú me ves si se ve bien. Sí, sí se ve bien, doctor. Ya. Ya estamos, creo. Que terminen de entrar acá en el Zoom en un minuto y comenzamos ya. Voy a ver si en YouTube y en Facebook también nos están Ujú. viendo. Ujú. Ya, doctor, creo que ya podemos comenzar. Ya. Chicos, buenas noches. Estamos acá en la tercera ponencia ya de los temas de farmacología que hemos ido desarrollando con el doctor Medina y Sociemca. Hoy vamos a realizar la ponencia de antiparasitarios y más adelante se desarrollará la ponencia de antimicóticos. Ya les vamos a avisar exactamente la hora y la fecha. Y pues nada, los dejamos acá con el doctor. Doctor, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, esta es la segunda oportunidad, tercera oportunidad que ya nos encontramos. Eso sí, les voy a pedir mucho respeto, no estén sobreescribiendo sobre la pantalla digital compartida, ¿sí? Demuestren de qué universidad vienen, por favor. Y como los antiparasitarios son un grupo muy heterogéneo y muy grande de medicamentos, yo voy a tratar de hacerlo en dos partes los antiparasitarios. ¿Por qué? Porque los antiparasitarios, al ser un grupo heterogéneo, sus mecanismos de acción son diversos. Y en esta oportunidad nos vamos a dedicar a la forma denominada, o los tratamientos especialmente de los helmintos y de los parásitos mayores. La segunda parte de antiparasitarios se va a tratar especialmente para enfermedades prevalentes como para malaria, para enfermedad de Chagas, para leishmaniasis visceral, para leishmaniasis mucocutánea, que es la parte más extensa y tal vez la clínicamente más interesante para poder hacer revisión. Bueno, entonces, ¿cómo se ha diseñado la Smart Exposición? Estos medicamentos llamados antiprotozoáricos lo vamos a dejar especialmente para la segunda parte, antimaláricos, antichagásicos, antitripanosomiásicos, y vamos a hablar específicamente de los anticestódicos, antitrematódicos, inhibidores de la dihidrofurantoína
de la dihidroteroato sintetasa y de la dihidrofolato reductasa en algunas parasitosis. Bueno, solamente voy a mencionar que protozoáricos específicos que se van a usar en la siguiente exposición, que vamos a describir en la siguiente exposición, son los grupos de las 4 aminoquinoleínas, cloroquina, amodiaquina, arilaminoalcoholes como la quinina, quinidina, alofentrina, mefloquina, 8 aminoquinolinas como primaquina, antibióticos como la clindamicina, que también se usa como antiparasitario por si acaso, los artesunatos, es decir, vamos a hablar sobre los mecanismos de acción de artemisina y arteméter, y sobre la especificidad de algunos antifólicos como antiparasitarios en la siguiente exposición. También hablaremos en la siguiente exposición de algunos antichagásicos como el nifurtimox y el benznidazol. Bueno, vamos a hablar de los antihelmínticos, específicamente de los benzimidazoles, de la piperacina, tomoato de pirantel, oxantel, praziquantel y la ivermectina. Ojo, que al hablar de la ivermectina también estamos tratando de hablar de un medicamento que se está haciendo ensayos para su uso en el tratamiento de la infección por coronavirus. Vamos a empezar a clasificar a los helmatemientos como de 3 tipos, los llamados nematodos o parásitos cilíndricos, helmintos cilíndricos, los tremátodos y finalmente los cestos. Los he ordenado a los que ven en la lista izquierda de acuerdo a la prevalencia en la población general, ¿no? Entonces tenemos Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura, Enterobius vermicularis, Strongyloides stercoralis, Necator americano, Ancylostoma donale, Oncocerca volvulus. Trematos, vamos a hablar sobre los tratamientos para Schistosoma amazoni, fasciola hepática, que son los que más vemos en nuestro continente, especialmente en Sudamérica. Cestos como la tenia saginata, la tenia solium y Lemnolepis nana. ¿Por qué he preferido clasificar de esta manera los medicamentos antiparasitarios? Porque este mismo cuadro lo vamos a repetir y vamos a rayar, en pocas palabras, cada vez que hablemos de algún tipo de parásito, a qué tipo de parásitos no tiene espectro de acción un antiparasitario específico. Así que vamos a comenzar. Hablemos de los benzimidazoles, ¿no? Como recordarán muchos de ustedes, en la estructura del citoplasma, en el interior de la célula, tenemos microtúbulos que van a sostener no solamente las células eucarióticas, sino las células procariotas. Entre las células eucariotas, por ejemplo, de algunos parásitos, tenemos una estructura proteica que le da la forma a esa célula. Esta proteína se denomina la beta-tubulina. También lo tenemos nuestra beta-tubulina humana, que es obviamente muy diferente a la beta-tubulina parasitaria. Entonces, el mecanismo de acción de los benzoimidazoles es unirse con la beta-tubulina parasitaria e inhibir la polimerización de los microtúbulos. Y esto va a disminuir el transporte de glucosa, hay un desacoplamiento de la fosforilación oxidativa, se inhibe la enzima fumarato reductasa mitocondrial. ¿Se acuerdan del ciclo de Krebs? Efectivamente, estos nitrobenzoimidazoles inhiben el ciclo de Krebs de la mitocondria del parásito. Además de inhibir la polimerización de los microtúbulos. Ojo, entonces tiene 3 mecanismos de acción. El principal es la inhibición de la polimerización de los microtúbulos. El segundo, ahí hay un pequeño error, es transporte con N, disminuye el transporte de glucosa hacia el interior del citosol. Y el tercero es desacoplar la fosforilación oxidativa mediante inhibir la fumarato reductasa mitocondrial, una vez que ya
algunas partículas de glucosa han pasado al interior del citosol. Entonces, en pocas palabras, esto es un medicamento parasiticida, ¿no? Un parasiticida. ¿Cuál es el espectro parasitario de los nitrobenzoimidazoles, ¿no? Tiene un adecuado espectro para los nemátodos, con excepción del Onchocerca volvulus. ¿Está bien? Es decir, tiene un excelente espectro de acción contra Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura, Enterobius vermicularis, Strongyloides stercoralis, Necator americano, Ancylostoma banale y Larva migrans cutánea. ¿Ya? Hablemos, por ejemplo, de Larva migrans cutánea, si nosotros nos referimos también a las diferentes especies de parásitos que ingresan por la piel y hacen un ciclo de vida cardiopulmonar, y finalmente el adulto es ingerido y pasa al aparato digestivo. No tienen acción contra los trematos, es por demás usarlo en las fasciolasis hepáticas y en la esquistosomiasis masónica. Y el uso es bueno si es que nosotros lo vamos a utilizar para Taenia saginata, Taenia solium e Hymenopeltis nana, ¿no? Miren, el problema de los efectos adversos de los benzoimidazoles es que un Ascaris lumbricoides puede hacer una migración errática, ¿sí? Es decir, en cuanto a la exposición tóxica que tiene el Ascaris lumbricoides, el parásito puede migrar hacia la vía biliar. Entonces se da el caso de que el 2 al 5% de los adultos que reciben estos medicamentos, los benzoimidazoles, pueden reportarse en algunos casos que migran hacia el colédoco o migran hacia el conducto de Wilson, provocando como efectos adversos pues una pancreatitis o una obstrucción coledociana, produciendo luego una colangitis. Tiene efectos embriotóxicos y teratogénicos. En algunos casos, eritema multiforme puede originar leucopenia reversible, pero transitoria durante el tiempo de vida media del medicamento. Va a originar anorexia, náusea, vómitos, somnolencia y cefalea. De los benzoimidazoles, y acá lo he querido destacar, el medicamento, llamémoslo así, medicamento patrón es el albendazol. Y ojo que para tratamientos, por ejemplo, para Ascaris lumbricoides se da en 1 a 2 dosis y no se debería indicar en menores de 2 años o en mujeres embarazadas, especialmente en el primer trimestre ni en la lactancia. El problema es que tiene una alta toxicidad embrionaria, ya que sí se ha visto que se ha comprobado que en modelos murinos, obviamente estos estudios no se han hecho en humanos por cuestiones éticas, el medicamento pasa la barrera placentaria. Sí, ahí hay algunas presentaciones que se han hecho, algunas presentaciones comerciales, ¿no? Pero sí se puede encontrar en genéricos. El otro nitrobenzoimidazol que se utiliza es el mebendazol, ¿no? En 100 a 200 miligramos diarios. Sí, tiene el mismo espectro que el albendazol, pero tiene un efecto menos eficaz contra los nematodos respecto de la molécula patrón. El tiabendazol, bueno, es muy hepatotóxico, razón por la cual solamente se usa como tópico en el caso de la larva migrans cutánea, ¿no? La piperacina, en cambio, tiene un mecanismo de acción muy diferente porque va a estimular los receptores GABA el músculo y del músculo liso parasitario, y va a originar una parálisis flácida del parásito. Y el parásito es expulsado vivo por nuestro peristaltismo. O sea, el parásito va a permanecer vivo,
¿sí? No va a morir por acción de inhibición metabólica, pero el parásito es expulsado vivo por el peristaltismo, ¿no? El espectro antiparasitario de la piperacina es mucho más reducido y solamente se usan en Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura y en Enterobius verbicularis. Por eso es que la piperacina, al tener un pésimo efecto de absorción en el duodeno, se lo suele dar en dosis únicas o máximo en dosis de 2 días para eliminar tanto las caries lumbricoides como el Trichuris trichura y el Enterobius vermicularis. Efectos adversos que suelen evidenciarse especialmente en población pediátrica: náusea, vómitos, dolor abdominal, reacciones cutáneas tipo urticarias. Respecto a las reacciones cutáneas tipo urticarias, aquí sí que hay que distinguir dos cosas. A los escasos metabolitos de la piperacina que logran ser absorbidos, ¿sí? Tiene mm, una biotransformación en la, tiene una biotransformación en el hígado y los parásitos pueden llegar a tener una, o bueno, el paciente puede tener una eosinofilia por el uso del parásito, del antiparasitario, pero algunos fragmentos del músculo liso que se ha hecho citólisis pueden originar una reacción mediada por histamina. Por eso es que en la práctica pediátrica se ha podido verificar que cuando se da tratamiento con la piperacina, después de la primera dosis, en las 12 primeras horas, podemos nosotros tener una pequeña cantidad de pacientes que hace la eosinofilia, que habitualmente es transitoria. El mecanismo de acción es un bloqueo neuromuscular e inhibición de la colinesterasa, ¿no? Y activa, obviamente, los receptores, y como hay una activación continua de receptores nicotínicos, el parásito sufre una parálisis espástica. En cambio, el pamoato de pirantel oxantel tiene otro mecanismo de acción y obviamente otro espectro parasitario. Miren acá que los tremátodos y los céstodos no han sido, ninguno de ellos ha sido considerado como parte del espectro. Pero si nosotros vemos hacia la columna izquierda donde se describen los nemátodos, el Ascaris lumbricoides, el Trichuris trichura y los Enterobius vermiculares, efectivamente sí han sido considerados en el espectro parasitario, al igual que el Necator americano y el Ancylostoma duodenale. Afectos adversos que se suelen presentar: anorexia, náusea, vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones, prurito, urticaria, cefalea, insomnio. Quiero acá destacar en estas uncinarias el Necator americano y el Ancylostoma duodenale, ¿no? El Necator americano lo encontramos en nuestro continente, específicamente en las zonas al sur de los Estados Unidos, México, Centroamérica, el Caribe, la selva amazónica y gran parte de la zona noreste de Argentina. Entonces es una uncinaria prevalente en Sudamérica. Bueno, ahí tenemos algunas composiciones que han sido consideradas. Si hablamos del praziquantel, el mecanismo de acción es diferente. Aquí hay una permeabilidad aumentada para el calcio, lo que va a originar una parálisis espástica del parásito, y obviamente esto va a producir un daño tegumentario por la acción enzimática del jugo gástrico y va a haber una muerte del parásito. Respecto del uso del praziquantel, no solamente ha sido usado en nemátodos, en cisticercosis se ha usado como segunda opción después del albendazol. Eso ya lo vamos a ir conversando y hablar de algunas investigaciones actuales que se han hecho para el tratamiento de formas
parasitarias extraintestinales. Muy bien, ¿cuál es el efecto el espectro parasitario del persicuantel? Vean que los nemátodos no son cubiertos por el espectro parasitario, pero sí son usados en la esquistosomiasis manzónica y en el tratamiento de la Taenia solium, la Taenia saginata y de la Hymenopeltis nana. Miren, en Sudamérica, especialmente desde la selva del Darién hasta pasando por la selva amazónica y hasta el noreste de Argentina, en el límite con el Paraguay y la zona del Chaco boliviano, la esquistosomiasis manzónica es frecuente. Hay otros esquistosomas, por ejemplo, el esquistosoma japonicum, que se suele ver en el sureste asiático, en el sur de China, en la India, en Indonesia, en las Islas Célebes y en Filipinas. Pero la esquistosomiasis humana en Sudamérica es netamente originada por esquistosoma manzoni. Tiene un excelente espectro antiparasitario el praziquantel. Y como mencionábamos, en Taenia solium, incluso en formas extraintestinales, se usan en diversos protocolos que han sido estudiados tanto en Ecuador, en la India y acá en el Perú. Los efectos adversos son náuseas, malestar, cefalea, somnolencia, fiebre, prurito, urticaria, eritema, artralgias, mialgias, y ahí falta colocar un efecto adverso importante. Algunas personas que usan praziquantel, por ejemplo, en dosis elevadas como segunda opción para cisticercosis, para neurocisticercosis, tienen una contractura muscular, ¿no? Suele ser un poco recurrente. A pesar de que se contraindica en el tratamiento de la cisticercosis del sistema nervioso central, en la India, con más de 30,000 casos, hay un estudio que les voy a pasar el nombre del estudio del doctor Rabaptra, y en Ecuador, en el sur del Ecuador, el doctor Jorge del Bruto, de la Universidad de Loja, ha hecho estudios con albendazol y como segunda opción con praziquantel. Las dosis son de 10 a 20 miligramos por kilo por día. Se suele dar en una sola dosis para Taenia solium o Taenia saginata, pero para las formas cestódicas se suele usar a dosis altas, incluso de 20 miligramos por kilo por día, 2 veces al día, y por un periodo de 10 a 20 días, y debido a que las concentraciones altas a dosis tope logran recién pasar la barrera hematoencefálica. Las dosis usuales que se usan, por ejemplo, para tratamientos de infecciones parasitarias intestinales no suelen, si es que se absorben, pasar hacia la barrera hematoencefálica. En cambio, con la ivermectina, cuyo mecanismo de acción es la unión al GABA y activación directa de los canales de cloro dependientes de voltaje, va a producir una hiperpolarización intensa, lo que va a producir una parálisis del parásito. Ojo, la ivermectina tiene su uso muy difundido como antiparasitario para ectoparásitos cutáneos, por ejemplo, para el Tirus pubis, para el Sarcoptes scabiei, ¿sí? Para el Pediculus humanus, que son parásitos de las enfermedades como la sarna, ¿sí? Los piojos, la sarna genital, ¿no? Tiene un espectro parasitario adecuado para nemátodos como el Ascaris lumbricoides, el Trichuris trichura, el Enterobius vermicularis, el Strongyloides stercoralis, la larva migrans cutánea y el Oncocerca volvulus. ¿Sí? Miren, no tiene ningún efecto o muy escaso para tremátodos, céstodos, pero como les había mencionado en un momento, un adecuado efecto contra Sarcoptes scabiei,
pedículos humanos, incluso las famosas miasis, donde se puede observar el crecimiento de algunas larvas, de algunas moscas que suelen crecer en tejidos de personas que se encuentran en abandono social o que tienen lesiones necróticas en las extremidades. Por ejemplo, se ha descrito casos de miasis en pacientes con pie diabético. Los efectos adversos son fiebre, cefalea, hipotensión postural. Este es muy importante, la hipotensión postural. Algunos pacientes que han recibido la ivermectina, por ejemplo, vía oral, como Quanox, acá en el Perú hay Quanox, han tenido hipotensión postural, es decir, una disminución de la presión arterial, incluso con síncope, luego del cambio postural, ¿sí? Glosodinia, algunos pacientes que han consumido la ivermectina han tenido dolor, incluso edema de la lengua, ¿no? Edema de la lengua. Pueden, durante los días de tratamiento, pueden tener un efecto adverso que nosotros denominamos la disgeusia. Entonces el paciente empieza a tener o empieza a presentar una disminución de la percepción del sabor, ¿no? Entonces el paciente suele tener esta incomodidad. El edema también de extremidades o el edema palpebral, a veces diarrea, a veces una reacción alérgica tras la muerte de los parásitos, especialmente de las microfilarias, ¿sí? Como verán aquí estábamos hablando de las larvas migras cutáneas y del Strongyloides stercoralis, y el paciente empieza a tener lesiones de tipo edema de labios, empiezan a presentar los pacientes edema palpebral acompañado de eritema, lesiones papuloeritematosas junto con eosinofilia. Entonces, a este cuadro fue descrito como la reacción Mazzotti, ¿no? O reacción de Mazzotti. Tal vez en estos días que se está ensayando la ivermectina para el tratamiento de el coronavirus, incluso vamos a poder ver también estos efectos adversos que han sido descritos. Bueno, hablemos de los antiprotozoarios intestinales. Entonces, hablemos de nitroimidazoles, el iodoquinol y el teclosan, ¿no? Importante, a propósito de iodoquinol, ¿no? Este medicamento que se describe así, iodoquinol, fue descubierto, digamos así, en forma casual, ¿no? Se utilizaba como un medio de contraste intraluminal, es decir, en las pruebas radiográficas y tomográficas se las usaba como sustancia de contraste, ¿no? Pero se pudo evidenciar que tiene un excelente efecto antiparasitario. ¿Qué protozoarios pueden ser cogidos dentro del espectro de estos medicamentos? La entamoeba histolítica, otro protozoario importante es la Giardia lamblia, la blastocistosis hominis. Ojo que el blastocistosis hominis llega a ser solamente patógeno en aquellos pacientes que tienen inmunosupresión, es decir, en aquellos pacientes que tienen un compromiso inmunitario, especialmente con un recuento CD4 bajo, o con recuento CD8 bajo, o con recuento linfocitario total, ya sea por VIH, por HTLV1 o por cáncer, o por terapias inmunosupresoras. El blastocistitis hominis, que habitualmente en la mayoría de nosotros es un saprófito, se convierte finalmente en patógeno. Tenemos también el Cryptosporidium pardus y el Balantidium coli, ¿sí? Los nitroimidazoles, cuyo efecto de acción es bloquear el aceptor preferencial de electrones interactuando con una proteína denominada ferredoxina del protozoario, va a producir liberación de radicales libres que se van a unir al ADN de la célula
de las células del, del protozoario en sí. Y esto va a inhibir así la síntesis del ADN y por lo tanto la muerte del protozoario. El espectro, ojo, hablando solamente de trofozoitos, entamoeba histolítica, Giardia lamblia, Blastocystis hominis y Balantidium coli, ¿no? Las dos primeras son bastante importantes. La entamoeba histolítica suele originar la verdadera disentería, ¿no? Cuando nosotros conversamos con nuestros pacientes, nos dicen, yo tengo disentería, al referirse a una diarrea cualquiera, ¿no? Que en realidad el término está muy mal usado porque la disentería es una diarrea originada, una enfermedad digestiva infecciosa originada por la entamoeba histolítica, que suele ser muy patógena y que suele originar inflamación de la mucosa y la submucosa, incluso con ulceración y sangrado de la mucosa intestinal. Y esto va a producir cuadros de diarrea no muy abundante, escasa, con fiebre, escalofríos, dolor abdominal intenso, náuseas, vómitos, incluso proctodinia, es decir, dolor anal, pujo y tenesmo rectal, ¿no? El paciente va varias veces y hace en pequeñas cantidades, ¿no? Pero con sangre, incluso con moco y espuma. En cambio, la Giardia lamblia es un protozoario que suele originar una diarrea marrón, entre marrón y parduzca, con moderada cantidad de espuma, muy acuosa, ¿sí? Y suele ser muy frecuente, especialmente en quienes suelen ingerir agua cruda, ¿no? Blastocystis hominis origina especialmente eventos de diarrea en inmunocomprometidos, especialmente en pacientes con VIH. Entonces, si el paciente, por ejemplo, que tiene VIH, tiene diarrea recurrente, acompañada de pérdida de peso, desnutrición, puede llegar incluso el blastocystis hominis a originarle un cuadro de atrofia vellositaria y un síndrome de mala absorción. Y el Balantidium coli que origina también eventos de diarrea muy similar a los pacientes que tienen una disentería por entamoeba histolítica. El Balantidium coli se suele observar en aquellos pacientes que suelen criar o convivir con cerdos, ¿no? Al darles de, de comer los residuos de la alimentación humana y contaminarse con el agua del chiquero, que es de la zona de crianza del cerdo, ¿no? Entonces, solemos contaminarnos con Balantidium coli. También se ha visto que tiene efecto contra bacterias anaerobias, contra tricomonas y contra el Helicobacter pylori, incluso los nitroimidazoles, vamos a señalar acá especialmente el metronidazol, está en algunos esquemas de tratamiento para el Helicobacter pylori, ¿no? Que suelen acompañarse de claritromicina, metronidazol, pantoprazol, o puede acompañarse de metronidazol, claritromicina y omeprazol. ¿Cuáles son los efectos adversos? Ojo, tiene un efecto disulfiram, lo he puesto abajo porque es un efecto que suele llamarse también antabuse. Habitualmente origina náusea, vómitos, boca seca, sabor metálico, coloración rojiza de la orina, ¿sí? Lo que nosotros denominamos una pseudohematuria farmacológica, convulsiones, encefalopatías. Algunos efectos mutagénicos en animales sí se ha podido comprobar, ¿no? O sea, los amigos veterinarios que han usado especialmente semidazol, metronidazol en grandes dosis, sí han podido verificar que hay embriotoxicidad y mutagénesis embrionaria. El efecto disulfiram por inhibición del acetaldehído deshidrogenasa hace que el paciente tenga efectos de embriaguez, síntomas de embriaguez, es decir, vértigo, somnolencia, trastornos de la metría de los movimientos, pérdida del equilibrio, incluso puede llegar a tener fasciculaciones musculares por el uso de secnidazol, tinidazol o metronidazol, concomitantemente con otros medicamentos que también inhiban el acetaldehído deshidrogenasa hepática. Por ejemplo, el alcohol. Por eso es que a los pacientes que usan metronidazol se les indica que no consuman alcohol o algún derivado o algún alimento que tenga alcohol. Bueno, la dosis de metronidazol, por ejemplo,
En giardiosis es baja, ¿no? 15 a 20 miligramos por kilo. Pero en la diarrea por Balantidium coli o por entamoeba histolítica se puede usar hasta 50 miligramos por kilo por día, 3 veces al día, por 7 a 10 días, de acuerdo a la intensidad. Incluso se la puede utilizar endovenosa, de acuerdo a la intensidad de la enfermedad. ¿Sí? El timidazol de 50 a 60 miligramos por kilo, 3 veces al día, máximo 2 gramos. No se debe indicar en el primer trimestre del embarazo ni en la lactancia. El cefnidazol, 30 miligramos por kilo en dosis única. Importante, ¿no? El cefnidazol también es usado para el tratamiento de la tricomoniasis, como parte de los esquemas para las infecciones de transmisión sexual. El iodoquinol, ¿no? Es un derivado halogenado de la 8-hidroxiquinoleína y aunque no se conoce específicamente el mecanismo de acción, se piensa que hay una inhibición también de la fosforilación oxidativa a nivel mitocondrial en el parásito. Este medicamento fue usado durante muchos años en las pruebas radiológicas. Efectos adversos, náusea, vómito, las uñas se decoloran, igual el cabello, hay alopecia, agranulocitosis, crecimiento de tiroides, neuropatía periférica. En cuanto al crecimiento tiroideo, sí, pues efectivamente se ha podido verificar que el iodoquinol, al contener moléculas de yodo, puede originar un cuadro similar a la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, el paciente puede hacer un hipotiroidismo secundario por el uso prolongado del iodoquinol. Ojo, su dosis es de 30 a 40 miligramos por día, 3 veces al día. No se debe indicar en pacientes alérgicos al yodo, daño hepático o renal, y una cápita más, aquellos pacientes que van a ser sometidos a contraste para evitar el daño renal, no se les debe dar tampoco iodoquinol. El triclosan es un derivado de la acetamida, ¿no? Que va a interferir con el metabolismo fosfolipídico. Los efectos adversos van a ser flatulencia, náuseas, meteorismo, cefalea, rash cutáneo, urticaria. ¿Por qué, por ejemplo, la flatulencia y las náuseas? Porque se ha podido verificar en algunos estudios que, bueno, va a disminuir la acción de la lipasa pancreática y va a haber una formación de metano, CO2 e indol en el duodeno y el paciente va a tener flatulencia, ¿no? Espectro, es muy bueno el espectro contra los trofozoitos como contra las formas quísticas de la entomoeba histolítica. En México, en Venezuela y en Colombia se usó por un tiempo teclosan como segunda o tercera opción para el tratamiento para entamoeba histolítica, especialmente en pacientes con VIH. 6 miligramos por kilo por día es la dosis, se suele dar de 2 a 7 días de acuerdo a la presencia del parásito considerado. 7 días es el esquema que se suele usar, por ejemplo, en pacientes con VIH que tienen diarrea por entamoeba histolítica. Hay un antiparasitario mixto, ¿no? La nitazoxanida, que no tiene más allá de 30 años de sintetizado, ¿no? Incluso un francés bien conocido, Jean-François Rossignol, fue el que sintetizó la molécula. Jean-François Rossignol, incluso en el año 2003, estuvo presente acá en la Universidad Nacional de Cajamarca, donde recibió el doctorado honoris causa. Es un derivado de los nitrotriazólicos. Su mecanismo de acción es la inhibición de la polimerización de la tubulina citoplásmica. Y en protozoarios oxida la ferridoxina inhibiendo el metabolismo. La acción es muy buena contra helmintos y protozoarios, muy buena. Tiene efectos adversos como todo antiprotozoárico, como dolor abdominal, vómito, náusea, cefalea. Puede originarse una orina similar a la orina de jarabe de arce, un color ambarino, ¿sí?
Por eso es que también se le llama la pseudoalcaptonuria, ¿no? Que es un término utilizado para describir a la orina ambarina de la administración de la nitrososanidad. La pseudoalcaptonuria también se suele ver con otros medicamentos. Por ejemplo, cuando nosotros consumimos la fenazopiridina. No se debe indicar en menores de 2 años, ni en mujeres embarazadas, ni en la lactancia, ¿no? Selectan, por ejemplo, se usa aquí en el Perú, Intizan, Gibotán, Soxaval. Y hablemos ahora de los antiprotozoarios tópicos, el benzoato de bencilo, crotamitón, butóxido de piperonilo, y actualmente se está utilizando uno nuevo, que es la permetrina, ¿no? Permetrina. El benzoato de bencilo es un éster simple derivado del ácido benzoílico, pero actúa en el sistema nervioso del parásito al inhibir los canales de sodio-potasio, causando la muerte. Estos medicamentos tópicos son altamente neurotóxicos y hepatotóxicos. Por lo tanto, debería utilizarse con mucho cuidado, especialmente en población pediátrica o en población geriátrica, con supervisión estricta de un adulto responsable, ¿no? El espectro parasitario coge muy bien al Sarcoptes scabiei, que es el que produce la sarna, el ectoparásito que produce la sarna, pedículos humanos, capitis, que es el llamado piojo, el tirus pubis, ahí es PT, ¿ya? Por favor, ahí había un error, es PT, tirus pubis, ¿ya? Tirus pubis. Efectos colaterales, excepcionalmente causa irritación de la piel. Bueno, muchos de nosotros de niños nos bañaban con benzotín. Yo me acuerdo que hubo un brote epidémico cuando yo estaba en la primaria de sarna en mi escuela y venían del Ministerio de Salud y nos hacían bañarnos, recuerdo, y después nos colocaban el benzotín, ¿no? 3 veces a la semana en la escuela, ¿no? Habitualmente con dosis interdiarias o diarias, 2 o 3 dosis es más que suficiente. Ojo que este es un medicamento neurotóxico y siempre se aconseja que el paciente debe colocarse del cuello hacia abajo, ¿sí? Tratar de no colocar en la cara ni en el cuero cabelludo. En cambio, el crotamitón, cuyo mecanismo en realidad de acción no es conocido, por ahí se postula también una inhibición de la fosforilación oxidativa, pero a nivel de la conversión del malato, es una acaricida, pediculicida y antipruriginoso de uso tópico, ¿no? Nosotros hemos tenido una excelente experiencia en el uso de pacientes con la llamada sarna noruega, ¿no? En pacientes con VIH. Y lo usamos pues para la escabiosis y la pediculosis. Lo que sí suele originar es irritación cuando cae a las mucosas, mucosa conjuntiva o el ojo. Algunas personas tienen conjuntivitis, erupciones exantemáticas, algunos casos de reacciones alérgicas por uso prolongado y hay una sensación de calor en la zona afectada. Crotanol, cromacin es el otro compuesto que ya se produce muy poco. Con la introducción de la permetrina, ya el crotamitón y el benzoato de bencilo están dejando de usarse, ¿no? Otro medicamento con muy buena acción pediculicida, especialmente es el butóxido de piperonilo, ¿no? Que es un derivado semisintético del safrol. Inhibe el citocromo P450 parasitario, inhibiendo los mecanismos de detoxificación, aumenta las concentraciones del fármaco contra el parásito y origina la muerte del mismo, ¿no? Puede originar efectos secundarios como calor y irritación local en la piel y el cuero cabelludo, ¿no? Entonces, a muchos de nosotros nos han puesto de niños también el Nopusit, ¿no? En champú y en loción. ¿Mm? Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? El día viernes vamos a hacer la segunda parte, que es mucho más amplia, donde se va a hablar con mucho más detenimiento acerca de los antiprotozoáricos para la malaria, para la enfermedad de Chagas,
para la leishmaniasis visceral, para la toxoplasmosis y también para la leishmaniasis mucocutánea, que es tan prevalente en América Latina. ¿Alguna pregunta, Stephanie? Doctor, ahorita le empiezo a leer las preguntas que nos dejan por el chat de WhatsApp. Mm, Ya, doctor, le leo entonces las preguntas. La primera que nos envían dice, ¿las campañas de desparasitación pueden provocar alguna resistencia a los parásitos? Sí. En algunos casos, los pacientes ya han usado la medicación en forma previa. Entonces, la recurrencia a la exposición del medicamento hace que el parásito haga algunas formas de resistencia. Por ejemplo, se puede ver con la fasciola hepática. Hay resistencia a, al triclavendazol. El albendazol definitivamente no se usa porque hay bastante resistencia y es poco efectivo. Se ha podido ver hasta con el pamoato de pirantel, por ejemplo, algunas formas de enterobiasis recurrente, pero especialmente en los pacientes que tienen inmunosupresión. Ya. La siguiente pregunta que nos dejan es, ¿la nitazoxanida es una elección adecuada para los serumistas, teniendo en cuenta el criterio únicamente clínico para distinguir una parasitosis de otra? ¿Sí? Y tiene una ventaja. El paciente tiene la gran ventaja de utilizarse con un amplio espectro en parásitos comunes, como Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, eh, incluso, incluso está muy bien indicado y tiene un buen espectro en el tratamiento de el Strongyloides stercoralis. En la selva peruana, de repente también pues en la selva sudamericana, sí se han descrito casos de Strongyloides stercoralis asociados a la reactivación del HTLV1 y el riesgo de leucemia linfocítica de células T medular, ¿no? Y también de una enfermedad que se denomina la paraparesia espástica tropical. Entonces, hay poblaciones nativas en la selva en las cuales no tenemos acceso o es muy difícil que el paciente les tome 3 o 4 días el tratamiento de albendazol en ayuna, ¿no? Porque esa población necesariamente necesita comer por las actividades agrícolas y de caza y recolección en la que se dedican. Por lo tanto, el metronidazol es la nitazoxanida es un excelente medicamento que puede utilizarse, ¿no? Pero ojo, no se usa o no debería usarse, por ejemplo, en tratamiento para fasciolasis, ¿no? Hay otras opciones para la fasciolasis. La siguiente pregunta que nos dicen es, ¿cada cuánto tiempo es recomendable realizar una desparasitación? Bueno, eso se hace de acuerdo a los patrones de prevalencia parasitaria
en las poblaciones. O sea, eso no se debería hacer así en forma masiva, salvo que haya una incidencia muy importante al año, ¿no? En Cajamarca, aquí en la ciudad, al menos en la parte urbana, tenemos una elevada prevalencia de giardiasis y en la zona urbano marginal y rural de ascaridiasis y cisticercosis, ¿no? Ujú. Nos preguntan también, doctor, buenas noches, ¿por qué el uso de ivermectina es mejor uso para los estrongiloides habiendo otros antiparasitarios? Bueno, ojo, hay otros antiparasitarios, es cierto. El problema, ojo que acá no estoy describiendo cuál es mejor o simplemente estamos describiendo espectros, efectos adversos y mecanismos de acción. Hay antiparasitarios que suelen usarse para el albendazol, por ejemplo, por 7 a 15 días para las filarias y va muy bien. La ivermectina va muy bien también en filariasis, en estrongiloides stercoralis. Incluso la guía norteamericana prefiere más a los nitroimidazoles como, perdón, al albendazol antes que a la ivermectina. A la ivermectina la dejan como segunda opción, ¿no? Y eso sí, habría que considerar el grado de hepatotoxicidad. Tanto la ivermectina como el albendazol son más hepatotóxicos. Pues entre el albendazol y la ivermectina, más tóxica es la ivermectina, ¿no? Ujú. La siguiente pregunta dice, ¿el albendazol y el mebendazol se dan en dosis únicas? Pueden darse en dosis únicas. El mebendazol se da 2 veces al día y el albendazol se da en dosis única. Pero en la recurrencia de la ascaridiasis se suele dar por 2 a 5 días en ayunas, de acuerdo a criterio clínico. Y el mebendazol por 3 a 5 días, 2 veces al día. La siguiente pregunta dice, ¿es recomendable usar laxantes en caso de no haber medicamentos antiparasitarios? Bueno, eso es un poco controversial, porque yo puedo tener un ovillo de ascaris, especialmente en población pediátrica, que puede hacerme una obstrucción intestinal y lo que yo estoy haciendo con un laxante es, bueno, crear un medio líquido para trasladar de un segmento del intestino delgado a otro a más parásitos adultos y pueden obstruirme la válvula ileocecal. Por eso es que de verdad que eso sí no tiene sustento, o sea, no hay algo que indique que deba hacerse, ¿no? Sí se ha usado cuando hay una presencia muy escasa de parásitos, pero el riesgo es que en poblaciones nativas o en poblaciones carentes económicas, con gran desnutrición, además podemos empeorar el síndrome de malabsorción y originar una diarrea. Pero definitivamente lo mejor es dar el antiparasitario, ¿no? No podemos cambiarlo, eso sí definitivo, hasta por una cuestión ética. Ujú. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál sería el mejor tratamiento en caso de absceso hepático mediano? Bueno, definitivamente es extraer el absceso y dar el metronidazol, ¿no? Grandes dosis. Ojo que en absceso hepático mediano, con compromiso del estado hemodinámico, es decir, si el paciente está chocado, efectivamente es drenaje, ¿no? Pero con metronidazol, el tratamiento con metronidazol es mandatorio, se da un tratamiento con metronidazol. Incluso cada 6 horas, en forma endovenosa, por 10 a 15 días, ¿no?
Hay pacientes que sí van a requerir el drenaje. En aquellos pacientes que a pesar del metronidazol hay un gran compromiso hemodinámico, pues definitivamente tiene que drenarse, ¿no? Ujú. Dice, buenas noches, doctor. ¿Los antiparasitarios interaccionan con los anticonceptivos? Bueno, dependiendo de la biotransformación hepática, sí, algunos, ¿no? La ivermectina, el albendazol. Antiguamente se usaba, por ejemplo, la emetina la usábamos en el tratamiento de la fasciolasis. ¿Qué vueltas se está utilizando para la fasciolasis resistente a triclavendazol? Suelen interactuar con algunos medicamentos anticonceptivos, especialmente con los estrógenos utilizados en anticonceptivos de primera o segunda generación. Pero en la actualidad los derivados del levonorgestrel tienen muy poca inhibición concomitante con el uso de algunos antiparasitarios. Se pueden usar con seguridad. La siguiente pregunta dice, ¿en el uso de benzoato de metilo es beneficioso también para la Bencilo, caspa? Ujú. bencilo, ¿Es no, no es beneficioso. ¿Por qué? Porque la caspa es una infección producida por un hongo llamado Trichophytum opale, ¿sí? Lo que uno puede hacer es, en ese caso, colocar algún antifúngico local, ¿sí? Eso ya vamos a ver en las charlas siguientes. Existe un gran riesgo de que el benzoato de bencilo pueda originar lesiones como una queratoconjuntivitis tóxica, ¿no? Debido a que las pequeñas cantidades del medicamento suelen caer por efecto de la gravedad hacia los ojos, ¿no? Ujú. Acá también nos preguntan, doctor, buenas noches. ¿Cuál sería el tratamiento farmacológico actualizado y efectivo para la fasciolasis? Bueno, triclavendazol, la primera elección. Tiene el mismo efecto que el albendazol, es de la misma familia, ¿no? Pero, ojo, acá tenemos que tener en cuenta que es el tratamiento para la fasciolasis sin complicación. En cambio, hay pacientes que tienen fasciolasis con complicación, es decir, pacientes que tienen ya una zona cavernada que está originando un absceso en el parénquima hepático, o pacientes que ya tienen una colangitis porque está obstruyendo el parásito momificado por las sales biliares, el colédoco, en este caso, debe recibir su triclavendazol oral y también tratamiento que cubra también bacterias mmm, gram negativas y algunas anaerobias del tracto digestivo. Acordémonos que cuando tanto, tanto la fasciola hepática como el Ascaris lumbricoides van por la vía biliar, no van solos, siempre van sobre la cutícula con millones de bacterias, ¿no? Especialmente de la flora intestinal duodenal. Entonces, estos pacientes deberían recibir también un tratamiento antibiótico que cubra gérmenes del aparato digestivo. Ahora, hay pacientes que tienen hemorragia subcapsular con hemoperitoneo. Entonces, estos pacientes, además de darles el triclavendazol, se le tiene que hacer una laparotomía exploratoria y hacer un empaquetamiento de la cápsula hepática para evitar que continúe el sangrado, ¿no? Además de hacerle un lavado peritoneal. Entonces, como ven, eh, el, eh, el tratamiento para la fasciolasis no es simplemente dar el triclavendazol, es ver que el paciente tenga una fasciolasis no complicada, se le da únicamente el triclavendazol. Si el paciente tiene una fasciolasis complicada, es decir, tiene un absceso pulmonar, tiene una rotura del ligamento coronario subdiafragmático, si tiene una rotura de la cápsula hepática, de Gleason y con hemoperitoneo es muy diferente el abordaje. Si el paciente
tiene un hemoperitoneo, lo puede conducir al shock hipovolémico, ¿no? Cuando yo era, recuerdo, interno de medicina en el Hospital Sabogal, entramos a sala de operaciones con dos asistentes y un residente, y sí, pues pude evidenciar un pacientito que venía de la zona sierra de Ancash, eh, varios parásitos. En la cápsula incluso se había lesionado ya la cápsula de Gleason y algunas arterias y estaba produciendo sangrado, ¿no? Entonces el paciente ingresó por un shock hipovolémico y dolor abdominal. La siguiente pregunta dice, ¿los antiparasitarios en embarazadas están totalmente contraindicados o existe alguno de ellos que puedan ser utilizados en los casos críticos que no generen riesgo para el producto? Bueno, como ya les había mencionado, ningún efecto embriotóxico o mutagénico ha sido estudiado directamente en nuestros fetos y en nuestros embriones, debido a que por cuestiones éticas eso no se ha hecho. Se han descrito toxicidad en embriogénesis y mutagénesis embrionaria en aquellos modelos murinos de experimentación, es decir, en ratones, en cuyes, ¿no? Que en condiciones críticas sí debería usarse, ¿no? Siempre monitoreando la viabilidad del producto, ¿no? Yo recuerdo que en una oportunidad yo estaba rotando en el Instituto Chagas en Brasil y llegó a la consulta una gestante que tenía una toxoplasmosis del sistema nervioso central, ¿no? Ella era una paciente con VIH y a su vez tenía una toxoplasmosis, una corioretinitis por toxoplasma gondii. Entonces, en este caso, estaba indicado el usar clindamicina con sulfamethoxazol trimethoprim, a falta de sulfadoxina pirimetamina, pues se usa sulfamethoxazol trimethoprim con clindamicina. Ustedes sabrán que pues el sulfamethoxazol trimethoprim es, además de originar una anemia hemolítica, puede originar embriotoxicidad, ¿no? Se le dio tratamiento por 4 semanas y en el seguimiento monitoreo ecográfico la vitalidad era buena. Incluso nació el niño, como también se usaba tratamiento antirretroviral, el niño nació con peso adecuado, no era detectable la carga viral para el VIH, la señora mejoró de la toxoplasmosis subcortical que tenía, incluso mejoró también la visión, no la recuperó del todo y el niño nació con peso adecuado, con una madurez adecuada para la edad gestacional, ¿no? Por eso les digo, ¿no? Estos estudios han sido realizados en modelos murinos. Ninguno de los que se describen como C para el embarazo o X en la gestación o en la lactancia han sido descritos en el ser humano, salvo algunos estudios donde se ha detectado la concentración, un aumento de la concentración en la leche materna de algunos medicamentos, ¿no? Ya vamos a hacer un par de preguntas más para ya ir terminando. La siguiente pregunta dice, ¿es efectivo el uso de ivermectina en el tratamiento de COVID-19 en poblaciones adultas y pediatras? Bueno, yo he mencionado el tratamiento como parte de ensayos clínicos. Todavía estamos en pañales, apenas no tienen ni 2 o 3 semanas de hacerse el ensayo y ojo que no a todos se les puede introducir. Entonces, hay ensayos que se están haciendo en Francia, en Colombia, en los Estados Unidos, en México, en el mismo Brasil, en Italia y en España sobre el uso de ivermectina. Pero el mecanismo exacto para inhibir el crecimiento o la replicación
viral obviamente no se conoce. Lo que sí se ha observado es que hay mejoría clínica, ¿no? Cuando hay mejoría clínica ya es un paso adelante para continuar con el tratamiento. Son solo ensayos muy limitados, ¿no? Es decir, y encima no son, por cuestiones éticas, son controlados, pero no son a doble ciego, ¿no? Es decir, a ti te pongo sin que tú conozcas que estás con coronavirus, te doy ivermectina y a ti te doy otra cosa, placebo, no. Se le está dando a algunas personas que no tienen hepatotoxicidad ni daño renal, ¿no? Y son solamente algunos. Es decir, el grupo estudiado en realidad es todavía limitado como para poder sacar una conclusión de que efectivamente es el tratamiento que hay que usar. Es más, los medicamentos que mejor se utilizan para un virus, pues son los antivirales. Y es así que la inhibición de la replicación de la transcriptasa inversa por el remdesivir, recuerdan que yo mencionaba mucho el remdesivir en la clase pasada, el remdesivir tiene mejor efecto todavía, tiene mejores resultados para los pacientes con coronavirus que la ivermectina, que la hidroxicloroquina, que es bastante cardiotóxica, de la cual también vamos a hablar en la segunda parte de antiparasitarios, ¿no? Al hablar de antimaláricos. Ujú. Acá también nos preguntan, en la selva peruana usan el OG, planta medicinal, como antiparasitario natural. ¿Cree usted que tiene la misma eficacia y seguridad que un antiparasitario de origen sintético? Bueno, no se han hecho comparaciones con grandes estudios y además lo que se tiene que hacer para poder hacer un estudio de par a par es primero aislar la molécula activa, ¿no? Si no se aísla la molécula activa de esa planta, pues contra qué sustancia se está comparando un antiparasitario. O sea, el principio de la farmacología es el aislar la sustancia activa y con la sustancia activa poder dar el tratamiento en forma adecuada, evitando los efectos adversos o las inhibiciones de algunas funciones metabólicas producidas por otras sustancias que acompañan a la sustancia activa en el extracto del, en el extracto de la planta mencionada, ¿no? Ujú. Y para ir terminando, acá nos preguntan, ¿cómo es el mecanismo de resistencia que se da con el albendazol? Bueno, existen genes en algunos parásitos que van a producir una modificación en la estructura. Acá lo vamos a poner. Yo tenía un dibujito, no se ha logrado copiar. Sí, un dibujito, no se ha logrado copiar. Tenía un dibujo sobre el mecanismo de acción. Sí se puede compartir la pantalla, sí se ve, ¿no? Sí, sí, doctor. Sí, espérate. Tenía un dibujo en el... No se ha copiado. No se ha copiado mi dibujito. No se ha copiado la... Tenía un dibujo que lo saqué de una revista que se llama Drax, donde se evidencia que algunas formas, especialmente en pacientes con VIH, que tienen parasitosis en forma recurrente, modificaban la estructura proteica sobre la cual los benzoimidazoles, no solamente el albendazol, por si acaso, no solamente el albendazol, sino también hacían resistencia cruzada al tiabendazol y al mebendazol, se modificaba el sitio de unión a la tubulina. No se me ha copiado, ese lo había sacado del DRAX. Hay un gen, hay un gen que está descrito como el gen M325N, que ha sido aislado en algunas formas, en algunos nemátodos, ¿no? Y especialmente en el ADN de algunos nemátodos, el cual describe que modifica la acción de el sitio de acción, el sitio de unión en la tubulina. Otra forma que hace el parásito es la modificación alostérica del sitio de acción, ¿no? Del sitio de unión proteica.
Y justamente los mecanismos de resistencia parasitaria los vamos a tratar en la segunda parte de antiparasitarios, debido a que el parásito que más resistencia hace a fármacos antiparasitarios es el Plasmodium falciparum. Y ahí tengo una lámina que también mecanismos similares se utilizan los nemátodos, algunos eh, también la tenia solium puede utilizar este mecanismo de acción. La Hymenolepis nana también, ¿no? Y la inhibición de la unión con la beta tubulina a través del cambio de conformación tridimensional con el punto o con el sitio de unión con la beta tubulina. En el año 2016 salió en el New England un artículo acerca de, por ejemplo, el desarrollo de algunas tumoraciones del Hymenolepis nana en el pulmón de un paciente con VIH, con una inmunosupresión severa, extrema, también se llama inmunosupresión crítica o inmunosupresión de CANS. Entonces ahí se describe, por ejemplo, cómo este parásito, el Hymenolepis nana, había desarrollado mecanismos de resistencia, pero especialmente había modificado los sitios de acción o los genes de las proteínas donde se une los benzoimidazoles con la tubulina. Y obviamente, como este pacientito recibía siempre albendazol o mebendazol por la parasitosis recurrente, es decir, por la himenolepiasis, cuando el paciente deterioró su función inmunitaria y falleció, fue un caso único a nivel mundial, descrito porque las células mesenquimatosas del Hymenolepis nana, acuérdense que es un ser eucarionte multicelular con varios tejidos, las células mesenquimatosas empezaron a desarrollar una tumoración en el pulmón de este paciente. Ya les voy a dejar, les voy a pasar este artículo, incluso el PDF que lo tenemos, para que ustedes lo puedan revisar, ¿sí? Y van a ver cómo los pacientes con inmunosupresión extrema con parasitosis recurrente son los pacientes que más riesgo de acción, de resistencia a multifármacos van a tener estos parásitos. Ujú. ¿Hay tiempo para una pregunta más, doctor? Una más, sí, porque ya estoy por... Ya. Ujú. Ya, la última pregunta entonces sería la de acá que dice, ¿puedo desparasitar a una niña de 1 año, 8 meses? ¿O hay una edad específica o cuándo se podría hacer? Bueno, lo ideal sería que consulte con el pediatra, pero todo paciente que ya empieza a caminar y gatear, obviamente coge el suelo, ¿no? Todo paciente que ya tiene más de 1 año sí debería recibir tratamiento antiparasitario, pero lo ideal es aislar, identificar el parásito. Es decir, no puedo darle albendazol si es que yo detecto giardia, porque sé que para la giardia el albendazol no es efectivo. No puedo darle eh, metronidazol a un paciente que tiene una ascaridiasis. Entonces, lo ideal es que se aísle con muestras de heces seriadas en un examen coproparasitológico por 3 días, ¿no? Entonces, lo que se aconseja en este caso es que su pediatra en este caso lo examine y vea si es que efectivamente hay alguna disociación entre el grado de crecimiento y peso que gana esa niña o niño y compararlo con lo que se espera para la edad en esa población. Si hay un retraso en el crecimiento y se identifica o el parásito específico, se debe dar tratamiento para específicamente ese parásito, ¿no? Ujú. Ya, listo, doctor. Entonces, la otra Entonces, reunión sería el viernes. sí, Viernes sí, a las 8, segunda parte. el viernes a las 8 la segunda parte.
agradecerle, doctor, de nuevo por esta ponencia y a los chicos que nos están viendo tanto en YouTube como en Facebook también. Y pues nada, ya nos vemos el viernes para la siguiente ponencia. Muchísimas gracias, doctor. Buenas Listo, nos noches. vemos.